En El Salvador se ha consumado una delirante idea expansiva desde hace 2 siglos, de una forma previsible y no prevista, de que algún día su territorio se tendría que ensanchar sobre territorios hondureños. En la clase política salvadoreña prevalecía la idea que no era conveniente dirimir el diferendo de fronteras en el Tribunal Internacional de Justicia porque corrían el riesgo de quedar minimizados al darse una sentencia correcta como la que dio el Tribunal de La Haya en el 1992. Por eso no se estuvieron entreteniendo con un arreglo directo que nunca se daría, porque era la forma de dilatar una solución al diferendo fronterizo. Al final, como Honduras no mordió el anzuelo en base al tratado de mediación del jurista peruano José Luis Bustamante y Rivero, no les quedó más que someter el litigio fronterizo a una sentencia de la Corte de La Haya. Esa sentencia es inapelable y nos dio tanto a Honduras como a El Salvador lo que legítimamente nos correspondía en materia territorial. La isla Conejo quedó como siempre fue un pequeño islote dentro de la soberanía territorial hondureña. Los salvadoreños no lo ignoran, pero su problema es que gobiernos anteriores de ese país cometieron un grave error. Hicieron una fastuosa inversión millonaria en lo que calificaron el megapuerto de La Unión, que resultó un fracaso estruendoso, debido a que fue construido en aguas afectadas por un asolvamiento que no permite la navegación de barcos de gran calado. Las aguas de La Unión son infectadas por lodo y basura, arrastrados por las corrientes marinas del Pacífico, inutilizan las grandes instalaciones portuarias. La única solución que tienen los salvadoreños está en las aguas jurisdiccionales hondureñas y por eso reclaman una minúscula porción insular como la isla Conejo, cuyo valor son sus aguas profundas. Hemos estado siguiendo desde el año pasado un tracto sucesivo de la prensa salvadoreña que se lamenta de la mala inversión millonaria que resultó el megapuerto La Unión. Titulares como estos recogieron los diarios salvadoreños Prensa Gráfica, Diario Latino y el Diario de Hoy. La Unión, un caso perdido. La construcción del puerto de La Unión, proyecto que nació muerto. La Unión como tortuga, otros corren como liebres. Dragado en el puerto La Unión sería periódico. Reducen requisitos para concesionar Puerto La Unión. Concesionario del Puerto La Unión tendría que invertir $30 millones en 10 años. La opinión pública salvadoreña se dio cuenta que los gobernantes de aquel país construyeron un puerto a un costo millonario en un lugar inadecuado y ahora quieren remediar su mal presionando para usar las aguas jurisdiccionales de la isla Conejo que pertenecen a Honduras. El caso llevado al extremo de una demagogia militar peligrosa, como la que expresó un alto jefe militar salvadoreño, acudiendo al expediente de un conflicto, un supuesto conflicto armado que no cabe en la cabeza de los hondureños. En primer lugar, porque Conejo es una porción insular legítimamente hondureña, tanto antes como después de la sentencia de la Corte de La Haya. Decir que Honduras tiene un poderío militar como para destruir los sectores económicos productivos salvadoreños es algo insidioso, porque las Fuerzas Armadas, militares y aéreas de Honduras están preparadas solo para defender el país de una amenaza externa, pero no están dispuestas para ninguna agresión. La mea culpa del fracaso de los gobernantes salvadoreños en el puerto La Unión no es algo que los dirigentes políticos y militares salvadoreños deban utilizar como argumento de presión, porque afortunadamente la sentencia de La Haya sobre el diferendo de frontera entre los dos países está depositada en las Naciones Unidas y cualquier jurista sabe que esa sentencia es inapelable. El bloqueo natural que tiene el puerto de La Unión por el asolvamiento de lodo y basura no es culpa de Honduras, como tampoco debe servir de excusa al gobierno salvadoreño para una posible operación de compra de armas justificada en que deben equipararse a las fuerzas militares hondureñas. Mala excusa y peor argumento el que se ha inventado el gobierno de Mauricio Funes en su estrategia para salvar un puerto fracasado y hacer una posible compra de armas. La cofradía salvadoreña, para resolver sus problemas internos creando conflictos con nuestro país, es histórica, nada más que ya no tienen una frontera indefinida como excusa que era su mejor ventana para trasladarnos sus problemas. El invento de Conejo no les sirve de nada. Que busquen otra salida para deshacer el entuerto de La Unión. Y para comprar armas no tienen que crear falsas alarmas haciendo aparecer a Honduras como una superpotencia militar. Porque aquí nada más tenemos lo suficiente para defendernos. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy jueves 24 de octubre del 2013. Buenas noches.